En el video de hoy vamos a aprender sobre C y ciertas cosas que debemos tener cuidado al usar la entrada-salida, los arreglos y los strings. Empezamos. Para esto vamos a crear nuestro primer archivo .c. Yo lo voy a usar usando Nano, tutorial.c. Pero ustedes pueden usar BIM o cualquier otro editor de texto, ¿verdad? Incluso un editor con interfaz gráfica, no importa. Entonces veamos. ¿Cómo está estructurado un archivo .c? Normalmente primero empezamos con las declaraciones del preprocesador para importar, por ejemplo, librerías, luego las funciones, ¿verdad? Y luego nuestra función main. Tenemos dos tipos de archivos .c, perdón, dos archivos, los .c, donde va el código fuente, las implementaciones, y los archivos .h, los llamados archivos cabecera, donde normalmente ponemos las declaraciones de funciones, cualquier variable global que va a ser compartida entre varios archivos .c y cualquier constante que también vaya a ser compartida entre varios archivos .c. En este caso solo vamos a hacer un único archivo .c, ¿verdad? Y vamos a usar una librería que es muy básica, ¿no? Que es la librería de la entrada-salida. Entonces, para importar un archivo cabecera, usamos la directiva include standard.io.h, ¿verdad? Y luego vamos a declarar nuestro main, integer main, ¿verdad? Integer argc, char argv, ¿verdad? Y el main siempre debe retornar un valor, ¿no? En este caso un entero, return 0. Estos argumentos de aquí son opcionales, ¿verdad? Estos me permiten recibir argumentos desde la línea de comando. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el comando ls, él podía recibir, por ejemplo, la directiva "-l", y eso lo hace a través de estos dos argumentos. Este me dice cuántos argumentos me han enviado y el de acá me dice cuáles son esos argumentos. Básicamente esto feo que ven aquí es un arreglo de strings. Nosotros vamos a aprender más de esto. Esto se llaman punteros, ¿no? Vamos a aprender más en la unidad 3. Pero por ahora simplemente vamos a hacer un ejemplo sencillo, más que nada para que se acostumbren a la sintaxis de C. Entonces ahorita vamos a declarar una función muy sencilla, ¿verdad? Que lo único que va a hacer es imprimir un mensaje, ¿no? Entonces voy a poner aquí integer procesar, ¿verdad? Y vamos a hacer que reciba simplemente un entero, integer a y un float, por ejemplo. Float b. Esta función lo único que va a hacer es una operación muy sencilla, integer d igual a por 3 y float b igual float c es igual a b por 2.5f, ¿verdad? Y vamos a imprimir ese valor, nada más. Printf, ¿verdad? La función que usamos para imprimir es printf, y vamos a imprimir los valores, ¿verdad? .d y .2f. Fíjense que usamos la misma sintaxis para dar formato que en Python, y aquí ponemos los valores a darle formato. El primero es el entero, ¿verdad? Y el segundo es este. Y simplemente retornamos un valor cualquiera, ¿no? Por return 0, ¿verdad? Luego acá vamos a llamar nuestra función integer a, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer procesar y mandamos aquí dos valores, ¿no? 2 y qué sé yo, 10.8, ¿verdad? Y eso es todo. Lo guardamos. Ahora, C es un lenguaje compilado, entonces es necesario generar un archivo ejecutable. Para esto vamos a usar el compilador GCC. Hay otro compilador famoso también que se llama Clang, que es más moderno, pero en este curso vamos a usar GCC. Entonces, para compilarlo es muy sencillo el comando. Usamos GCC, siempre ponemos la directiva warnings all para que nos muestre todas las advertencias, y luego ponemos el archivo .c. Y finalmente la directiva o, que quiere decir output o salida, para ponerle nombre al archivo de salida, ¿no? Aquí acepta una ruta relativa absoluta, entonces yo le voy a poner relativo y le voy a poner ejemplo, ¿verdad? Se compila el programa y lo vamos a ejecutar. Yo lo ejecuto, perdón, aquí es ejemplo, y obviamente aquí me sale el valor, ¿verdad? Ahora volvamos al archivo .c, nanotutorial.c, ¿verdad? Vamos a modificarlo para pedirle que estos valores, en vez de estar
ya escritos en el código, simplemente los vamos a pedir. Entonces para eso vamos a usar una función de entrada-salida que se llama scanf. Scanf me permite leer la entrada estándar, ¿verdad? Y yo siempre tengo que darle el formato de cómo me van a dar la entrada. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí %d. Quiere decir que le va a esperar que me dé solamente un número, ¿verdad? Y entonces cuando la persona ingrese el número, aplaste Enter, él va a coger eso que escribió el usuario y le va a dar formato y lo va a convertir a un entero, ¿verdad? Y lo va a poner en una variable que yo voy a declarar aquí, integer entero, ¿verdad? Entonces le paso la dirección de esa variable, que ya vamos a ver qué significa eso, y aquí, ¿verdad? Y asimismo yo voy a hacer scanf del float, ¿verdad? Asimismo usamos %f, ¿verdad? Y le paso aquí una variable llamada decimal, que ya la voy a declarar, decimal, y pum, ¿verdad? Aquí claro, float decimal. Tengan mucho cuidado, ¿verdad? Que debemos siempre mandar la dirección con este símbolo ampersand, ¿verdad? Y lo bueno de scanf es que cuando ya le doy el valor, él me lo da con formato, es decir, esto ya me lo ha convertido a float y esto me lo ha convertido entero. Yo simplemente reemplazo aquí, ¿verdad? Perdón, aquí voy a poner entero, hay un error en el nombre, y acá voy a poner decimal, ¿verdad? Lo guardo y nuevamente no olviden compilarlo de nuevo, ¿no? Entonces sc-word tutorial.c ejemplo, ¿verdad? Se compila y lo corremos. Ejemplo, ¿verdad? Entonces ahorita lo que está haciendo el programa es esperar por la entrada. Entonces yo le doy el número, por ejemplo, 78 y el número 19.4 o 5 y ¡pum! Y obviamente él cogió estos valores, los convirtió y ahora les hizo la operación correspondiente, que en este caso era un par de multiplicaciones. Ups. Ahora vamos a hablar un poco de los strings, entre comillas. En C no existe el tipo de dato string, ¿verdad? C es un lenguaje más básico que Java o Python. Entonces para C, simplemente un string, entre comillas, es un arreglo de letras, básicamente. Normalmente los strings en C los strings válidos siempre terminan en carácter nulo. Entonces, ¿cómo declaramos un string? ¿Verdad? Y eso depende, ¿no? Si queremos declarar un string inmutable, o sea que como en Python, lo hacemos de la siguiente manera: char asterisco mensaje y le asignamos el string. Este es un mensaje de texto, ¿verdad? Yo le puedo poner obviamente el salto en línea. Implícitamente en ese string está incluido el carácter nulo después del salto en línea. Entonces vamos a imprimirlo, el mensaje, y así mismo puedo usar formato, ¿no? Pongo aquí y le doy mensaje, imprimo, corremos este programa, lo compilamos de nuevo. Bueno, ahí tengo un error de sintaxis, parece, sí. Vamos a editarlo. Claro, ahí está, hay un error de sintaxis, perdón. Acá, enter. Ahí está. Lo guardamos y lo compilamos de nuevo, ¿verdad? Corremos el programa, ponemos los valores que pedíamos antes, ¿no? ¿Verdad? Y obviamente aquí me sale el mensaje de texto, ¿verdad? La costumbre de usar BIM. Ok, fíjense que este mensaje es inmutable, es decir, yo no puedo hacer algo como esto. Fíjense lo que va a pasar si yo trato de cambiar una letra de ese string. Yo voy a poner aquí mensaje de 0 es igual a, qué sé yo, B. Ahora,
deben tener mucho cuidado. Comillas dobles indican un string, comillas simple es solo una letra, entonces no pueden, deben tener mucho cuidado. Entonces, por ejemplo, yo voy a correr este programa y fíjense lo que va a pasar, ¿no? Déjenme borrar la pantalla. Voy a poner aquí ejemplo, pido los valores, ¿verdad? Y me va a salir un segmentation fault porque ese string está guardado en la memoria en alguna parte, y cuando yo declaro el string como lo acabo de declarar ahorita, de esta forma, esto es inmutable, es decir, yo no puedo, esto es solo lectura, yo no puedo modificarlo. Pero entonces no hagan esto, tengan mucho cuidado de hacer esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero un string que sí puedo mutar, ¿verdad? Entonces ahí es donde vienen los arreglos, ¿no? Ahora, ¿cómo yo puedo hacer eso? ¿Verdad? Muy simple, yo puedo declarar un arreglo de tipo char, mensaje mutable, y aquí le pongo un valor, ¿no? Voy a declarar una constante aquí con define, tamaño string, y que por ejemplo 100 letras, ¿verdad? Y aquí yo le pongo tamaño string. Ahora, y lo inicializo con 0, ¿no? Porque básicamente este es un arreglo de letras, y en C las letras y los números son lo mismo. Las letras se representan con números, ya vamos a ver la tabla ASCII y cosas por el estilo. Ahora el problema es que si yo declaro un string de esa forma, ¿verdad? Yo no puedo hacer lo siguiente, yo no puedo hacer mensaje mutable igual a otro mensaje, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque aquí ya tengo que irlo llenando letra por letra. Entonces, por ejemplo, yo voy a guardar esto y lo voy a compilar de nuevo, ¿verdad? Y obviamente hay un error de sintaxis ahí, lo vamos a corregir. Es el tamaño acá está. Lo guardamos y seguimos, ¿no? ¿Verdad? Y fíjense lo que pasa aquí. Yo declaro, pero yo no le puedo asignar el mensaje. Entonces ahí ya tengo que usar otras funciones para asignar ese string. Ahora, ¿qué podemos hacer? Entonces, normalmente si yo quiero un string mutable, muy probablemente sea porque alguien ya me lo provee, por ejemplo el usuario. Entonces aquí, para leer un string, ya no vamos a usar scanf, y ya les voy a explicar por qué, ¿no? Entonces, perdón, otra vez nada, ¿verdad? Entonces yo voy a borrar esto de aquí, porque esto no es sintaxis válida. Entonces vamos a pedirle el string al usuario. Entonces para eso, en vez de usar, podríamos usar scanf con porcentaje %, es totalmente válido. El problema es que no es seguro, porque fíjense aquí, yo tengo un arreglo de 100 letras, pero ¿qué pasa si el usuario me escribe 200 letras? Entonces él se va a ir después del final del arreglo de letras, de chars, y eso es peligroso porque va a causar que el programa se caiga, etcétera, etcétera. En C no hay nadie que nos coja de la mano y nos cuide diciéndonos, oye, te pasaste del final del string. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Entonces para eso vamos a usar una función propia de esta librería que se llama fgets, ¿verdad? Fgets es una función muy sencilla, ¿verdad? Que recibe 3 argumentos. El primero es el arreglo, en este caso mensaje mutable. Luego recibe el tamaño de ese arreglo, por ejemplo, tamaño string. Entonces fgets nunca se va a pasar el final del arreglo, ¿verdad? Y finalmente, ¿desde dónde? En este caso, standardin. Y eso es todo, ¿verdad? Y acá simplemente yo voy a poner aquí un printf. El mensaje mutable es mensaje es, ¿verdad? Simplemente pongo un salto de línea, ¿verdad? Y lo muestro. Y pongo aquí mensaje mutable. Y lo guardamos. Lo compilo de nuevo. Tengo un error de sintaxis nuevamente. Tutorial acá de nuevo. Se me está insertando esto.
lo guardo, lo tratamos de compilar de nuevo y ahí está. Entonces fíjense lo que va a pasar, ¿no? Como aquí ejemplo, me va a pedir a ver, nos va a pedir primero los números y no, primero me va a pedir el mensaje. Ok, vamos a poner el mensaje primero. Entonces corrámoslo, me va a poner hola C, ahí me pide el número 67 y ahí por ejemplo 23.4, ¿verdad? Y fíjense, ¿qué pasó aquí? Él cogió ese mensaje, ¿verdad?, que le escribió el usuario y coge todo lo que el usuario escribió hasta el enter, ¿no? Coge ese mensaje y lo pone en el arreglo este que yo le doy, ¿verdad? Y siempre al final fgets le va a poner el carácter nulo para que sea un string válido. Si no pongo carácter nulo, el string no es válido y cuando yo lo manipule se lo va a seguir leyendo hasta que encuentre el primer carácter nulo, que puede ser en una región de memoria muy lejana, y eso es peligrosísimo. Entonces, moraleja, para leer números usen scanf, si es algo sencillo, ya se los ha convertido, y para leer strings, que es lo que vamos a hacer en gran parte de este curso, simplemente usen fgets. Ahora vamos a hablar de los arreglos, que es otro tipo de dato muy importante en C. Entonces yo aquí, ¿verdad?, voy a cambiar este programita, ¿verdad? Y vamos a usar estos valores. Yo voy a borrar todo esto de aquí, ¿verdad? Para no... Vamos a usar BIM mejor para hacerlo más rápido, ¿verdad? Voy a borrar estas líneas, ¿verdad?, porque no las necesitamos. Y vamos a hablar un rato de arreglos, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner un arreglo en C. Se declara de la siguiente manera: integer arreglo, y yo le doy el tamaño, ¿no? Voy a ponerle aquí tamaño str. Entonces, en este caso, por ejemplo, esto me va a crear un arreglo de 100 enteros, ¿verdad? Yo puedo inicializar un arreglo directamente poniéndole aquí y básicamente todo elemento lo va a poner en 0. Esto es una muy buena práctica. Ahora, ¿cómo puedo saber el tamaño del arreglo? Y normalmente yo voy a declarar otra función que se va a llamar sumar, ¿verdad? Void, si no de retornar nada, sumar arreglo, ¿verdad? Ya mismo lo vamos a completar. Entonces digamos que yo aquí voy a pedir for integer igual a 0 y menor que 5. Vamos a hacer un arreglo más pequeño porque no queremos tanto, ¿no? Define tamaño arreglo int, hacerlo 5 nomás, ¿verdad? Fíjense que acá no lleva punto y coma, ¿verdad? Ahora, aquí tamaño arreglo int y más, ¿verdad? Ahora, yo aquí voy a hacer que este programa pida 5 números, ¿verdad? De la siguiente forma, ¿no? Entonces aquí declaramos integer valor, ¿verdad? Usamos scanf para leerlo, recuerden, solo vamos a pedir el número. Fíjense que no va a poner salto de línea aquí, ¿no? Y le doy la variable donde lo va a guardar. Y finalmente yo voy a decir que aquí mi arreglo le va a poner tamaño arreglo int, ¿verdad? Y aquí voy a poner que arreglo de i es igual a valor, ¿verdad? Finalmente, yo aquí voy a llamar la función sumar arreglo. Ahora, voy a poner aquí un resultado, ¿no? Aquí vamos a ponerle integer resultado y acá un printf, simplemente un printf para mostrar el resultado. Punto D, salto de línea, y aquí pongo resultado. Falta esto aquí y eso es todo. Ahora, ¿cómo hacemos para pasar un arreglo en C?
La sintaxis hay dos tipos, ¿no? Hay la sintaxis de puntero y la sintaxis de arreglo. Yo voy a usar la sintaxis de puntero, que es la más común. Yo simplemente pongo aquí integer, puntero, arreglo. Y eso es todo, ¿verdad? Entonces alguien puede verse tentado, voy a hacer la suma. Alguien puede verse tentado a hacer lo siguiente: tamaño es igual a size of arreglo dividido para size of int. El problema con esto, con esta sentencia, es que esto solo funciona si lo hacemos dentro de la misma función donde fue declarada el arreglo. Entonces, si yo pongo este tamaño, hago este cálculo aquí, me va a dar el tamaño correcto. Pero una vez que yo paso el arreglo a otra función, como en este caso, al hacer este cálculo me va a dar un valor incorrecto. Entonces, por eso es importantísimo que cuando ustedes pasen un arreglo, también pasen el tamaño de ese arreglo. Entonces, en este caso yo no voy a hacer este cálculo aquí. Simplemente voy a borrar esta línea y yo simplemente voy a crear aquí un tamaño. Aquí long tamaño. Un long es un tipo de dato que tiene, es un entero, pero que puede tener números mucho más grandes, ¿verdad? Entonces yo lo único que voy a hacer aquí es un for, un entero suma igual a 0, integer i igual a 0, for i igual a 0 y menor que tamaño y más, ¿verdad? Y eso es todo. Y simplemente sumamos, ¿no? Este suma más igual a tamaño más igual a arreglo de i. Eso es todo, ¿verdad? Y finalmente retomamos return suma. ¿Verdad? Y creo que eso sería todo. Y para pasar el arreglo simplemente pasamos la variable del arreglo, en este caso se llama arreglo, y le pasamos el tamaño. En este caso va a ser tamaño arreglo de int, ¿verdad? Creo que eso sería todo. Entonces veamos si no cometí algún error aquí antes de compilarlo. Perdón, si hay unos cuantos tamaño arreglo de int. Nuevamente error de sintaxis, este sería tamaño. La O. Obviamente esta función debe retornar un valor, entonces pues no puede ser void, entonces aquí va a retornar la suma. Y creo que eso sería todo. Déjenme ver si no hay algún otro error. Y sumar arreglo, también está mal el nombre aquí de la función. Arreglo y ya está. Déjenme ver si ahora ya no tenemos más errores. Bueno, estos son errores que me dicen que tengo un par de variables que no las estoy usando, ¿no? Y obviamente esas variables son estas de aquí. Entonces vamos a quitarlas para evitar eso. Siempre tratemos, mejor dicho, en este curso necesitamos que no haya ningún tipo de warning. Entonces en este caso yo voy a eliminar estas variables y las voy a borrar, ¿verdad? Entonces, ejemplo, no hay ningún error. Corremos el programa a punto out. No, en este caso es ejemplo, ¿verdad? Tenemos 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Y obviamente me dice la suma del arreglo es 40, ¿verdad? Esa es la manera apropiada de manejar arreglos en C, ¿verdad? Ups. Nuevamente, pasar siempre el tamaño del arreglo. Cuando pasen un arreglo, pasen el tamaño también. No hagan ese cálculo porque eso a la larga les va a llevar a potenciales errores en sus programas. Y siempre inicialicen el arreglo, sobre todo si lo van a reusar. En este caso no lo vamos a reusar porque simplemente le metemos 5 números y lo sumamos y ya está. Pero ¿qué pasa si este arreglo a cada rato yo lo ando reusando? Pueden mezclarse los datos viejos con los nuevos, entonces siempre inicialicen. Hay otra función que ya vamos a aprender después que se llama memset, que me permite setear todo este arreglo en cero, ¿verdad? Pero por ahora podemos manejarlo de esta forma. Finalmente, ¿verdad? Fíjense que este programa scanf le de la entrada estándar, entonces en teoría yo podría crear un archivo de texto llamado datos, ¿verdad? Y yo puedo mandarle 60, 70, 80, 90
y 100, ¿verdad? Yo guardo este archivo y en teoría yo podría hacer algo como esto, ¿no? Este ejemplo, redirección de entrada, datos, y me dice la suma del arreglo es 400. Fíjense que yo no cambié el programa, simplemente usando la redirección de la entrada pude hacer esto, ¿verdad? Porque scanf y fget leen directamente la entrada estándar, entonces podemos hacer esto también. Ok, finalmente, para terminar este video, vamos a hablar de los argumentos. Como les había mencionado en el main, argc me dice cuántos argumentos hay, y esto de acá es un arreglo de strings básicamente, que me dice cuál es cada uno de esos argumentos. Ahora, hay dos formas de manejarlo. Una es directamente usando argc y argv, pero el problema es que si lo manejamos de esa forma, tenemos que tener, o sea, debemos siempre saber el orden en que están, y eso a veces no lo hace menos práctico. Entonces, para eso vamos a usar una función especial, ¿verdad? Que se las voy a mostrar aquí, que se llama getOpt. Debería estar aquí, ¿verdad? Y, perdón, debe ser en la 2 o 3 si no me equivoco, que se llama getOpt. ¿Qué es lo que hace getOpt? Él recibe esa variable argc, recibe el arreglo de los argumentos y un string que me dice cuáles son los argumentos que puede recibir mi programa. Entonces vamos a hacer ahorita un ejemplo, y esto, cuando ya haya procesado los argumentos, me va a retornar -1. Entonces vamos a cambiar este ejemplo para que nuestro programa, ¿verdad?, en vez de reciba dos argumentos, m, que me va a mostrar un mensaje, y c, que me va a decir cuántos elementos yo quiero tener, ¿verdad? Empecemos. Ok, entonces para esto vamos a hacer unos cuantos cambios en el programa, ¿verdad? Primero, yo voy a hacer el argumento c, me va a decir hasta cuántos elementos yo quiero sumar, pero esto va a tener un límite que va a ser el tamaño del arreglo. Entonces el tamaño del arreglo lo vamos a incrementar a, por ejemplo, 1000, por ejemplo. A ponerle 1000, ¿verdad? Ahora, ¿cómo usamos getOpt? Entonces se usa de la siguiente forma, ¿verdad? Para getOpt yo debo tener un lazo while para que él analice todos los argumentos. Entonces, yo voy a hacer aquí char es la opción. No la voy a inicializar. Y luego voy a hacer un lazo while, ¿verdad? Y aquí opción, ¿verdad? Lo voy a hacer igual a getOpt. Y le voy a mandar primero argc, luego le voy a mandar argv y finalmente le voy a mandar un string, ¿verdad? Y esto yo lo voy a comparar con que no sea igual a -1, ¿verdad? Y ya vamos a ver qué hacemos aquí adentro, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir este string? ¿Verdad? En este string yo voy a especificar los argumentos que va a recibir mi programa. Por ejemplo, si yo quiero que el argumento reciba solo el argumento m, perdón, yo pongo m, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si después de ese argumento, mi argumento recibe un valor? Por ejemplo, como en tail, ¿no? Tail yo se recibía -n y después el numerito. En nuestro caso va a ser c y después un número. Entonces, ¿cómo especificamos eso? Nosotros ponemos nuevamente de nuevo el otro argumento que va a recibir, que es c, y ese c lo seguimos de un 2 puntos. Esos 2 puntos quiere decir que el argumento c a su vez va a recibir un valor, por ejemplo en este caso el número, ¿verdad? Y ya con esto nosotros podemos empezar a parsearlo y ahorita vamos a ver cómo. Ok, ahora entonces una vez que tenemos eso, y obviamente aquí olvidé incluir esto está en otra librería que se llama stdlib. Va a ser include stdlib.h y acá yo simplemente si continúo, ¿no? Entonces, ahora, una vez que hacemos esto, tenemos que hacer un switch, ¿verdad? Donde ya vamos a comparar de opción, ¿verdad? Opción. Ahora, ¿qué
¿qué hay que hacer aquí? Simplemente hago case y lo empiezo a comparar, ¿no? Si es la opción M, fíjense que yo lo comparo como un char, no como un string. Yo voy a poner aquí simplemente una variable entera, integer mostrar mensaje, que por defecto es 0. Recuerden que en C no tenemos booleanos, así que simplemente usamos un numerito para representar esto. Entonces aquí mostrar mensaje es igual a 1, ¿verdad? Y le pongo el break. Luego yo voy a poner aquí case C, y aquí viene la otra parte, ¿no? Que aquí yo puedo especificar cantidad números es igual a 0, ¿verdad? Por defecto le va a poner aquí el mismo tamaño, ¿no? Tamaño R, si es que no me lo especifican, AR int, ¿verdad? Ahora, si me especifican esa opción, esta función getOptArg va a guardar el argumento de ese argumento en una variable que se llama optarg. Entonces yo puedo hacer cantidad números igual a optarg, ¿verdad? Pum, y hago un break y eso es todo, ¿verdad? Bueno, y cualquier otra cosa pues no va a entrar a ninguna de las dos opciones del switch, ¿no? Ahora, este argumento opcional, ¿verdad? Siempre va a ser un string, ¿verdad? Esta variable que ya la declara getOpt va a ser un string. Entonces hay que convertirle. Para eso hacemos atoy. Para convertirla a un... atoy es parte de... stdlib. Entonces incluso yo creo que aquí lo más apropiado sería hacer un long, porque el tamaño es un long. Y mejor podemos usar aquí un atol para convertir ese string a un long, ¿verdad? Y una vez que tengo eso, yo puedo, lo único que tengo que cambiar aquí es tamaño, integer cantidad números, ¿verdad? Y tengo que hacer un pequeño cambio a la función, ¿verdad? No solo va a recibir el tamaño, sino la cantidad de números que va a procesar. Cantidad números, y pongo aquí también mostrar mensaje, ¿verdad? Y vamos a hacer ese cambio acá. Voy a poner aquí cantidad números, este es un long también, cantidad números, y asimismo puedo poner un entero mostrar mensaje, ¿verdad? Simplemente poner aquí y mostrar mensaje. Aquí printf se sumó el array, ¿verdad? Y finalmente, si yo pongo aquí if cantidad números, if i es igual a cantidad de números, es igual a cantidad de números menos 1, porque recuerden que i siempre empieza desde 0, entonces tenemos que hacer esa validación, ¿no? Entonces simplemente hago un break, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 3 números, cuando llegue a 2, no, perdón, aquí no es menos 1, aquí es 1 nomás. Ahí está. Bueno, entonces cuando llegue a esa cantidad, ¡pum!, va a salir, y si hay que mostrar mensajes lo muestra, ¿verdad? Entonces compilemos el programa a ver si no hay algún error y veamos qué sucede. Entonces hacemos nuevamente, puede ser que haya errores aquí, pero veamos. El GCC, si tenemos un pequeño error en el nombre de la función, entonces veamos. Man 3 perdón, getOpt está declarado aquí en UniStandard, ¿verdad? Entonces lo copiamos, lo hacemos acá,
declaramos, ¿verdad? Y deberíamos ya estar casi del otro lado. Entonces veamos. Está SC. Acá está. Perfecto. Entonces fíjense lo que va a pasar aquí, ¿no? Yo puedo hacer, por ejemplo, le puedo poner mensaje y le puedo poner que me pida solo 3 números, ¿verdad? Entonces fíjense lo que va a pasar. Voy a poner 7, 8, 9 y me suma solo los 3. ¿Qué pasa si yo cambio de orden? Por ejemplo, pongo guión C3 y guión M. Así mismo va a funcionar igualito. 6, 7, 8, ¿verdad? Y le voy a poner 20, ¿verdad? Y voy a poner 5, 6, 7. Y me suma todo, ¿verdad? Entonces esa es la manera apropiada de manejar argumentos, ¿no? Simplemente usemos getOpt, porque si no usamos getOpt, toda esta determinación de si está primero o está después del argumento, deberíamos hacerlo nosotros, pero getOpt nos quita ese trabajo pesado. Y fíjense que incluso nos permite mandarle argumentos a los argumentos, como lo hacen los comandos en Linux. Entonces usen getOpt siempre que manejen argumentos. Obviamente ustedes deberían manejar cualquier tipo de error. Por ejemplo, ¿qué pasa si les dan un argumento inválido? Algunos programas simplemente salen del programa, otros simplemente continúan. Normalmente el camino más apropiado es que si nos ponen un argumento que no reconocemos, decirlo al usuario y cerrar el programa enseguida, ¿verdad? Entonces, para eso usamos getOpt.